Vamos de viaje hacia nuevos lugares, que tu boleto sea esta canción. Ir hasta el cielo o a un puerto lejano, será volando o en barco. Podemos descubrir un mundo mágico, lleno de aventuras y encanto. La buena literatura es universal. O sea, la buena literatura, si vos lees un libro bien escrito, para adultos, para chicos, para lo que sea, lo que interesa es otra cosa y te va a conmover leer un relato de la China medieval, tanto como leer un relato de Nueva York contemporáneo. A diferencia de la literatura para adultos, en muchos casos tiene un valor en la cuestión de la imagen que es fundamental. El mundo entra por la vista. En los libros ilustrados se puede hacer una lectura desde el texto, se puede hacer una lectura desde la imagen y se puede trabajar muchísimas cosas desde el texto y desde la imagen. La literatura infantil fue considerada durante muchos años un subgénero, una cosa menor, algo que bueno, que se escribía porque los chicos había que esperar que crecieran, ¿no es cierto?, para que sean algo en la vida, algo importante en la vida. Y entonces ese concepto sobre la infancia, ¿no?, una infancia sujeta a pedagogización, todo lo que estaba a su alrededor estaba imbuido de esa concepción, de esa ideología. No es casual que lo que se publica sean relatos de las culturas dominantes, digamos. No es casual que uno encuentre en la literatura infantil muchas historias que suceden en una gran urbe, en chicos que hablan de cierta manera. No creo que sea casual. Todas las mañanas tenía por costumbre abrir la puerta de mi casa y mirar la entrada. Apenas levantada, cumplía puntualmente con mi ritual: asomarme, revisar el montón de hojas secas arremolinadas en el piso y comprobar que las cartas no aterrizaban ahí, siempre pasaban de largo. Hasta que fue distinto. Abrí la puerta y vi una carta de verdad, con estampilla y todo. Una carta en un sobre blanco, escrita con letra cursiva prolijísima. La levanté, me fui a preparar una taza de café con leche, porque dicen que las sorpresas en ayunas caen mal. Hice bien. Era una carta de la tía Dorotea, pero eso no podía ser, porque la tía Dorotea había muerto 10 años atrás. He sabido que hay cartas que se demoran, pero 10 años era demasiado. Para no caer en especulaciones inútiles, saqué el papel y leí. Lo que te empuja a escribir siempre tiene algo que ver con tu historia y con tu relación con la lengua. Y entonces, para mí misma es un misterio al final, por qué yo escribo. De hecho, me sale natural escribir un tipo de relato que va bien publicado para jóvenes o para chicos. Los tres que hacemos Ediciones de la Terraza somos muy apasionados de los libros infantiles, por distintos motivos, por gustos personales, por tener niños o sobrinos o hijos cerca. Y bueno, esa fue un poco la definición de hacer libros ilustrados. ¿Cómo me hice cuentera yo? Por mi abuelo. Todos los sábados iba yo a Río Primero, mi abuelo me leía, me narraba de un librito chiquitito así. Y él hacía que leía todo en árabe, mi abuelo era palestino, de atrás para adelante, de abajo para arriba, lo cual ya era como... Y siempre leía otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y yo decía, ¿cómo de un libro tan chiquito salen tantas historias? Y bueno, ese truco usaba mi abuelo, era el juego, ¿te das cuenta? Y es lo que a mí me vinculó a esta pasión por la lectura. Un día, su mamá le contó aquel viejo cuento del príncipe encantado, el que fue convertido por una bruja en sapo, y que solo volvió a ser humano cuando lo besó una princesa. ¿Para qué? Creída que su príncipe andaría por ahí encantado,
pasaba tardes enteras buscándolo en los charcos. Atrapaba sapos con poca elegancia, pero con mucho cuidado para no dañarlos. Luego los alzaba entre sus manotas, cerraba los ojos en pose de película de amor y los besaba en los labios. Sí, en los labios. Los sapos saltaban despavoridos de su cara. Algunos hacían crack, 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 crack. A tal punto los atormentó que el SSU, o sea, Sindicato de Sapos Unidos, organizó una manifestación sobre el vado para protestar contra Esmeralda. Pero ella no estaba dispuesta a quedarse sin su príncipe azul, no, señor. Fue entonces que se le ocurrió colgar esos cartelitos en todos los negocios y postes del pueblo que decían: Hada desencantada busca príncipe encantador para besar en la boca y ser bella como una flor. Me parece que los escritores de Córdoba en general son escritores que se dedican a lo suyo por un gran compromiso, por una gran necesidad de expresión. Y por allí en Buenos Aires encontramos a escritores que hacen demasiado honor al oficio o a la profesión, y por allí, debido a ello, me parece que se pierde un poquito esa caldera, esa usina de ideas, de metáforas, de figuras, de mensajes genuinos que implican un escribir porque es la única opción posible para seguir vivos, más allá de un oficio, más allá de que esa escritura luego se destine a que una industria vuelva masivo un mensaje, ¿no? Si vos, como artista, en realidad lo único que buscas es la trascendencia, bueno, es medio como de diván la cosa, ¿viste? Ahora, si como artista tu objeto es dialogar con niños en el arte literario y tenés la posibilidad además de circular en otros ámbitos, bueno, está bueno. ¿Qué pasa con los escritores de Buenos Aires? Y están más cerca de las oficinas de Dios Padre. Esa es la buena diferencia. Esto es una cuestión que se mueve como en todos los ámbitos. ¿Qué contactos tenés? ¿Quién es tu amigo? ¿Quién te cae bien? ¿Quién no te cae bien? En ciertos lugares del país, hasta te diría, es muy distinto, son muy distintas las oportunidades de acceso a la cultura en Córdoba que en Capital Federal. Y te estoy diciendo, Córdoba debe ser la segunda provincia en industria cultural, pero sí hay unas diferencias de acceso. La federalización tiene que ver con otras instituciones, más allá del escritor que se sabe mover, que hace que su obra circule, que se difunde, que cuando sale un libro se mueve y viaja por todo el país. Y tenía un poco que ver con cómo se hace habitualmente el mercado editorial. En general, los libros se registran en derecho de autor. Cualquier libro no puede ser ni fotocopiado, ni reproducido de ninguna manera, ni compartido sin previa autorización por escrito de los dueños de los derechos, autor o editorial. Burbuja 1. Cada pez es como es. Hay peces diminutos como pulgas, otros inmensos como una isla. Algunos con aletas bailarinas, con escamas puntiagudas o alargados como pan flauta. Con cabeza de martillo, con cara de globo, con boca serrucho. Pez gato, pez espada, pez sol. Eso sí, todos nadan a tiempo completo. Para crecer, nadan. Para comer, nadan. Para jugar, nadan. Para descansar, nadan recostados sobre las olas. Para escapar, nadan lanzados como flecha. Nadan, nadan y nadan. Saipe tenía lo suyo, era vistoso, balado y regordete con alas rojizas. 3 rayas doradas en el lomo lo hacían brillar como una moneda de oro cuando asomaba a la superficie. ¿Y cómo nadaba? De atrás para adelante, sí, al revés. Pop, plop, pop, plop, pop, pop. Hoy entre los artistas, entre los ilustradores, entre los escritores, hay una movida cada vez más grande de querer compartir su obra, de mostrarla, de hacerla y
y compartirla para que la gente comente, para que la gente dé opinión, para que se viralice. En el caso de comunicarte desde Córdoba se está haciendo un trabajo, me parece a mí que es como una puntita en contra de una fuerza muy centrípeta. Me parece que eso, ¿no? Estamos ayudando a que se respete otros lugares de producción, que se valoren y se consideren otros lugares posibles de producción. ¿Qué son las licencias Creative Commons? Bueno, las licencias son la autorización por escrito en el mismo libro, autorizando la copia. Entonces, nosotros hemos tomado la decisión de que nuestros libros se registran en derecho de autor, o sea que en ese sentido el derecho sobre la obra del autor y del ilustrador están registrados, pero llevan a su vez el permiso explícito tanto de los autores, ilustrador y escritor, como de nosotros los editores, de que el libro puede ser copiado y compartido. Cuando los nuevos escritores, generalmente muy jóvenes, o no tanto, pero en general personas que tienen menos de 40 años, traen manuscritos a esta editorial puntualmente, en general les recomendamos que traten de participar de concursos literarios, que son, a nuestro entender, la mejor herramienta para que una persona se empiece a hacer un lugar en el mundo desde la escritura. En mi caso personal, y creo que en el de muchos de los autores de Córdoba, empezamos siempre concursando en esos concursos literarios chiquitos, fuimos ganando algún premio, nos fueron conociendo, fuimos publicando, y bueno, finalmente le pegás con algún libro en el sentido de que realmente se hace masivo. A mí me ayudaron mucho los sapos de la memoria, por ejemplo. Entonces los concursos son una manera de canalizar esas producciones nuevas. Son para escritores mayores de 21 años que se dedican a escribir cuentos para niños o novelas para jóvenes. Espejos para una sonrisa. Era tan buena su mamá que Saipé pensó en traerle un bonito regalo. Iría hasta la costa en busca de espejitos de mica para que viera lo linda que se ponía cuando le hablaba. Ya tenía edad de explorar el río por su cuenta. Papá le recordó: el que nada no se ahoga. El pequeño pez recorrió el filete más calentito del río hasta llegar a la arena. El sol entraba con sus puntas luminosas y al rebotar contra las escamas de Saipé, el agua parecía amanecida de oro. Sin dudas, ese era el lugar ideal para buscar su regalo. Revolvió unos cuantos granos de arena. Algunos palitos enterrados salieron flotando al instante. En ese revoltijo de suelo acuático descubrió lo que buscaba, un bloque de mica. Eligió 3 trozos redondos. Eran perfectos, justo los espejos que estaba buscando. Plateados y mirones le devolvían las sonrisas del agua en movimiento. ¡Ay, cuánta belleza! Su mamá se vería tridimensionalmente maravillosa. Bueno, creo que es importantísimo que la literatura regional circule, que podamos romper con estas vallas, porque estos cercos en realidad es que nos dejan adentro de una burbuja, ¿me entendés? Me parece que es fundamental la importancia que tiene que nuestros chicos lean autores locales. Me parece que es fundamental, que puede ayudarnos mucho a mirar eso que es narrado y que tiene como escenario y contexto la propia ciudad que se habita, o el propio campo, el propio pueblo, la región que se habita. Es muy diferente a vivir leyendo historias que se dan, no sé, en otro hemisferio solamente. Me parece que hay que leer las dos cosas. Para mí la lectura no tiene que pasar por una finalidad, uno no tiene que leer para aprender, no tiene que leer literatura para obtener ciertos conocimientos, porque entonces ahí necesitas volver al libro con moraleja o al libro con un fin pedagógico. Infinidad de estrategias, y seguramente hay una infinidad de estrategias que todavía no se han creado ni ejercido.
La primera y más básica estrategia para que un chico quiera leer es que vea libros, que vea a sus seres queridos, que le dan valor simbólico, cultural a ese objeto, al texto, que le cuentan cuentos, con cariño. Porque cuando le contás un cuento a un chico, no solamente le estás pasando una historia, traspasando una historia, en realidad lo que estás haciendo es diciéndole que te importa, que está ahí y que estás dialogando a través de una historia. A mí me parece que algo que no hemos perdido es la idea de que la lectura se contagia y para eso tiene que haber un mediador capacitado, o sea, una persona lectora que adore leer y que contagie ese entusiasmo, que es muy difícil que eso se produzca de a montones de gente, o sea que es algo que sucede en una intimidad, porque la lectura de la literatura tiene que ver con la intimidad y con el cuidado de los otros como lectores. Muchas veces dicen, los chicos no leen, leerles. A mi hija en el jardín le cuentan cuentos y es una forma, primera, ella todavía no sabe leer el texto, pero sí lee las imágenes y sí puede escuchar, ¿no es cierto? El camino del actor, como dice Laura de Betach, se hace desde las primeras nanas infantiles, es el primer ingreso a la literatura que uno tiene. El Sana Sana, Colita de Rana, ese tipo de cosas forman parte del acervo cultural y forman parte de una literatura de transmisión oral que nos dieron los abuelos. Y todo eso es literatura y debiera estar en la escuela presente, no ligada a una obligación, sino ligada al placer, que significa que esté bueno. Desde Comunicarte tratamos de llegar a los chicos con variadas estrategias. Narrar para los chicos todos los sábados a las 11 de la mañana en nuestra aula, desde que abrimos la librería del Palacio. Y bueno, presentar canciones, poemas, hacerlos participar a ellos. Luego está lo que no hay que hacer. Nunca hay que mandar a los chicos al castigo a leer, nunca hay que estar pegándole con un libro en la cabeza, ¿viste? Diciéndole, si no lees vas a ser un burro. Todas esas cosas no llevan a ningún lado, Llevan a que un chico deteste leer. Para mí ir a La Perla, que fue un centro clandestino, hoy es un espacio de la memoria, un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. Hoy es un espacio que reivindicamos, donde hubo muerte, dolor, tragedia. Hoy hay arte, hay palabras, hay amor. Y bueno, a mí me gusta compartir esa situación. Y esos espacios para mí son muy reparadores, porque quienes vivimos esa etapa y vivimos esas experiencias, quienes queríamos cambiar el mundo, y a través del arte, a través de la política, a través de las palabras y del amor y del entender al otro como el prójimo y no como un enemigo. Para mí es muy importante que los jóvenes me inviten. En realidad voy porque me invitan ellos. Han leído algunos de mis libros, sobre todo Los sapos de la memoria, que habla sobre los años de la dictadura. Y por lo general me piden que vaya a su escuela y yo les digo, vamos a La Perla, a la D2, vamos al Cabildo, vamos y te cuento, y charlamos en esos lugares y empezamos desde su realidad para ir para atrás y tratar de entender la historia de Camilo, que por lo general ellos la han leído y tienen muchas preguntas siempre para hacerme, que es el personaje de Los sapos de la memoria. Burbuja 4, estrellado. De regreso a casa miró si nadie lo seguía. A veces percibía sombras escurridizas a su alrededor. Cargar esos 3 cristales con solo 2 aletas resultaba bastante complicado y peligroso. Nadaba atento cuando, por esquivar una botella rota, crish, crash,
Se resbaló un cristal de mica como por un tobogán. Rodó sin disimulos y se hizo trizas en el fondo. Se estrelló en 1000 pedazos, propiamente en 1000 estrellas. ¡Caracoles, pirañas y anguilas refritas!, exclamó furioso Saipe, como gritan los peces cuando se enojan. Volvió a mirar para abajo, el espejo seguía roto. Arriba suyo sobrevivían 2 cristales sanos. Quedaban 2 espejos y solo tenía una mami, así que decidió seguir viaje. Iba un poco apurado porque no quería toparse con la bigotuda del agua. Era su vecina, pero él sentía que siempre le andaba al acecho. Un sujeto que lee es un sujeto que puede tomar las decisiones de una manera más libre. Un sujeto advertido, que puede desplegar distintos sentidos. No es obediente. La escuela y la literatura a veces se llevan mal, porque a veces a la escuela le interesan los chicos obedientes y a la literatura todo lo contrario. O sea, lo mejor que puede pasar es que un lector se esconda a leer a pesar de las prohibiciones. O sea, que esté tan tomado por la lectura que la haga propia y que sea un desafío para todo lo demás. La cuestión es más leer por placer, leer porque leer está bueno, porque leyendo uno entra en historias que le permiten abrir la imaginación, en las que puede aprender a crear, pero no por una cuestión de seguir el fin, sino te está abriendo la puerta a otro mundo, te está abriendo la puerta a la posibilidad de imaginar otros mundos, otras historias, de sacar una cuota de artista que uno pueda llegar a tener dentro. Para poder ver otro amanecer, caminos andaré llenos de colores, ir hasta el cielo azul tomando un ascensor, o navegar al sol, piratas en un galeón. Podemos descubrir que hay otros cantos, otras costumbres, mundos lejanos, mares y puertos, cuentos viajeros, mares y puertos, cuentos viajeros, mares lejanos, cuentos viajeros, mares lejanos.